¿Qué es una serie de Fourier y cómo la puedo encontrar? Bueno, como les decía, supongamos que tengo una f de t que sea periódica, ¿sí? Que sea continua por partes. La continuidad por partes ya la hemos trabajado. Por ejemplo, cuando vimos transformada de Laplace, ¿está bien? Entonces, si la f de t es continua por partes, y además de continua por partes, ¿está bien? De periodo, ¿se acuerdan que definimos a t como el periodo? Vamos a definir de periodo 2pi, ¿sí? Y definida para todo t, entonces yo puedo aproximar a la f de t de la siguiente forma, como un término constante que le voy a llamar a sub 0 sobre 2, ¿sí? Más una sumatoria de n1 a infinito, ¿sí? De una suma de senos y cosenos, es decir, de la forma a sub n coseno de n por t más b sub n por el seno de n por t, ¿sí? Es decir, una función periódica de periodo 2pi y que se encuentre definida para todo t, se puede aproximar, esto puede ser que no sea exactamente igual, ¿sí? O sea, se puede aproximar a través de esta serie. De manera similar a lo que pasaba con las series de Taylor, mientras más términos de la serie yo agregue en la aproximación, mejor va a ser esa aproximación. ¿Está bien? O sea, fíjense que la aproximación tiene un primer término que es una constante, ¿está bien? Más una sumatoria de funciones cosenoidales, ¿sí? Lo que queda por definir de esta serie es quiénes son las constantes, es decir, quién es a sub 0, a sub n y los b sub n, ¿sí? Lo vamos a demostrar ahora, pero básicamente lo escribimos acá, los a sub n se obtienen de la integral entre menos pi y pi de la f de t por el coseno de nt diferencial t, ¿sí? Esto para los n que van, los n para las a arranca desde 0, ¿sí? O sea que n va de 0 a todos los enteros. 1, 2, 3, ¿sí? Y los b sub n, que son los que multiplican a los senos, son 1 sobre pi, también por la integral entre menos pi y pi de la f de t por el seno de nt diferencial t, ¿sí? En este caso, como no hay un b sub 0, los n se definen a partir de 1, ¿sí? Entonces, la serie de Fourier me permite aproximar una función periódica, ¿está bien? A través de esta expresión que está acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es demostrar de dónde salen estos coeficientes a sub n y b sub n que yo acabo de dar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es demostrar de dónde aparecen estos A sub n y B sub n, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es demostrar lo que, lo que decíamos recién. Para demostrar estos coeficientes,
¿sí? Voy a empezar con los a sub n. Lo que voy a hacer es multiplicar la serie que estoy proponiendo, ¿sí? La voy a multiplicar por... la podría multiplicar por un coseno de nt, pero la voy a hacer en dos partes. En vez de multiplicar por coseno de nt, lo primero que vamos a hacer es integrar, ¿sí? O sea, lo primero que voy a hacer es... Vamos a poner acá, dada la f de t como aproximadamente igual a sub 0 sobre 2 más, dijimos, la sumatoria de n1 infinito de los a sub n coseno de nt más d sub n seno de nt. ¿Sí? O sea, lo primero que voy a hacer es integrar esto término a término, ¿bien? Entre menos pi y pi. Fíjense, de este lado me queda, del lado izquierdo me queda la integral entre menos pi y pi de f de t diferencial t. Esto entonces va a ser igual a, ¿qué me queda acá? La integral entre menos pi y pi de a sub 0 sobre 2 diferencial t. La integral la puedo escribir adentro de la sumatoria y me queda la sumatoria de n1 a infinito. ¿De qué cosa? De la integral entre menos pi y pi de los a sub n coseno de nt diferencial t, esto por un lado, ¿sí? Más la integral entre menos pi y pi de los b sub n seno de nt diferencial t. Llegamos justo con la hoja. Bien. Sí, o sea, lo único que hice fue tomé esta serie y la integré entre menos pi y pi. ¿Cuál es el objetivo de esto? Fíjense que dentro de la sumatoria queda la integral de los senos y los cosenos sobre ciclos completos, porque como la integral va entre menos pi y pi, bien, esto de acá va a ser 0 y esto va a ser 0, porque estoy integrando funciones senoidales y cosenoidales sobre ciclos completos. Bien, entonces me queda solamente este término. Y esta integral es muy fácil de resolver. O sea, a sub 0 sobre 2 me va a quedar. Voy a escribir esto primero. Si saco el a sub 0 sobre 2 fuera de la integral, me queda la integral de diferencial t entre menos pi y pi, que va a ser 2pi. Entonces, ¿qué me queda este lado? Me queda a sub 0 sobre 2 por 2pi, que es el resultado de la integral. Acá puedo cancelar los dos. Es igual a la integral entre menos pi y pi de f de t diferencial t. ¿Sí? Perdón, acá a sub 0. Entonces de acá puedo despejar a sub 0. El valor de a sub 0, entonces, el valor de a sub 0, paso pi dividiendo, es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de t diferencial t. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el valor de a sub 0 está relacionado con el valor medio. Es decir, para que esto sea el valor medio, debería ser la integral de la función entre menos pi y pi dividido 2pi. ¿Sí? Es decir, que esto es 2 veces el valor medio. Pero como va dividido 2 acá, el a sub 0 sobre 2 es el valor medio de la función. ¿Sí? El a sub 0 sobre 2 es el valor medio de la función. Ya vamos a ver eso en los sistemas físicos que implica que una función tenga o no tenga valor medio. ¿Sí? Lo único que demostré hasta ahora, volviendo un poco para atrás, de los a sub n, lo demostré para el 0 solamente, ¿sí?
que lo demostré en forma separada porque cuando yo pongo n0, el coseno este se transforma en un 1. Coseno de 0 es 1, entonces por eso lo demostré de manera separada. ¿Sí? Lo que podría hacer ahora es demostrar la expresión para los a sub n. ¿Sí? ¿Cómo voy a demostrar esto para los a sub n? Lo que voy a hacer es, como les decía antes, multiplicar término a término, ¿sí? Por el coseno de nt, ¿sí? O sea, multiplico tanto del lado izquierdo como del lado derecho por el coseno de nt, y después de multiplicar por el coseno, integro término a término, ¿sí? Multiplicamos por el coseno de nt, e integrando. ¿Qué me va a quedar? Fíjense, voy a cambiar de lapicera porque esta se ve poco. Si multiplico acá, me va a quedar del lado izquierdo. Hoy no es el día de las lapiceras. Ahí está. La integral, dijimos, entre menos pi y pi. ¿De quién? De f de t por el coseno de nt diferencial t. ¿Sí? O sea, multipliqué de este lado por el coseno e integré. ¿Bien? Del otro lado, ¿qué me va a quedar? Acá se va a poner un poco más largo. Me queda la integral entre menos pi y pi de la sub 0 sobre 2 por el coseno de nt diferencial t. Ahí tengo esta parte, ¿sí? Y ahora viene la sumatoria. Me queda más la sumatoria de n igual a 1 a infinito. ¿De qué cosa? De la integral, vamos a abrir un paréntesis acá, la integral entre menos pi y pi, ¿de quién? Perdón, acá le erré, estoy multiplicando acá, ¿sí? De a sub n por el coseno de nt, ¿sí? Por el coseno también de nt. O para que no coincida con el n, le podría dar otro nombre. Le podría dar, si a este le puse n, a este le podría llamar m, ¿sí? Para que no coincidan con nombre y no se nos mezclen. Coseno de nt por coseno de mt, diferencial t, ¿sí? Más, ¿qué cosa? Me está faltando este término, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo, más la integral entre menos pi y pi de los b sub n por el seno de nt por el coseno de mt diferencial t. ¿Sí? Y acá cierro paréntesis. Bien, me corro un poco para acá. ¿Sí? Es decir, fíjense lo que hice. Multipliqué por coseno de mt e integré. Bien. Y acá vamos a usar esta propiedad de ortogonalidad que definimos hace un ratito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las funciones seno y coseno eran ortogonales entre sí? ¿Sí? Vamos a poner esto acá, así se ve. Fíjense. De este lado me quedó esta integral, esta no la puedo tocar. ¿Sí? ¿Qué quedó de este lado? El primer término es la integral de un coseno. ¿Sí? Es la integral de un coseno sobre periodos completos. Porque si n es entero van a ser periodos completos. Entonces la integral de los cosenos dijimos que daban 0. ¿Sí? De este lado, ¿qué quedan? Dijimos que todos los senos de nt eran ortogonales a los cosenos en menos pi y pi. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Estos eran ortogonales. Entonces esto
integrales también son 0. Y esta otra, ¿qué les parece? Fíjense, los cosenos también eran ortogonales, salvo cuando n era igual a m. ¿Se acuerdan? Cuando n es igual a m, o sea, el coseno, si tiene el mismo argumento, no es ortogonal a sí mismo. ¿Sí? Solo en ese caso valía pi el resultado. ¿Bien? Acá me aclararon algo que yo cuando multipliqué no lo modifiqué. Gracias por el aviso que este era m también, porque como había multiplicado por coseno de mt, ahí es m, no n. No cambia el resultado, pero está bien para que nos quede la nomenclatura correcta. ¿Sí? Es decir, este segundo término, ¿sí? Lo voy a anotar acá. El segundo término se anula para m distinto de n. ¿Sí? O sea, todos los n que son distintos de m se anulan. ¿Sí? Y solamente vale pi cuando n es igual a m. Entonces, ¿qué me va a quedar de acá? Se simplifica un montón, casi todo esto se hizo todo cero. Fíjense, me queda la integral entre menos pi, ¿de quién? De f de t por el coseno de mt diferencial t, ¿sí? Igual acá, ¿qué cosa? Me quedó todo esto se hizo 0, esto se hizo 0, de esta sumatoria me quedó uno solo, que es cuando n es igual a m, ¿sí? Entonces me quedó el a sub n, o lo que es lo mismo a sub n, porque como se da solamente en el caso que coinciden, me queda el a sub m por pi. ¿Sí? Esto sucedió entonces con m igual a n en esta sumatoria. ¿Sí? O sea que es lo mismo acá que ponga m o n. En ese caso, entonces, fíjense que ahora sí puedo despejar el a, y para que me quede igual que la expresión original, voy a reemplazar el m por el n. ¿Sí? Me va a quedar entonces que el a sub n paso este valor de pi dividiendo 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi, ¿sí? ¿De qué? De la f de t por el coseno de nt diferencial t. ¿Sí? Y estos son entonces los valores que van a tomar ahora sí, los coeficientes a sub n. Bien. ¿Qué es lo que me quedaría demostrar acá? Pero ya se hace medio rutinario porque es exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los b sub n? Pero bueno, para los b sub n la propuesta es la misma. Es decir, ¿qué hago? Multiplico, en vez de multiplicar por el coseno, multiplico por el seno e integro. Se cancelan todos los términos menos el que es igual, ¿sí? Y de esa forma obtengo el b sub n. ¿Sí? Es decir, yo se los anoto acá para que si quieren lo prueben de la misma manera. Entonces, los b sub n van a ser 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de la f de t, y en vez del coseno voy a multiplicar por el seno de nt diferencial t. ¿Sí? Y con esto tengo calculados todos los coeficientes de la serie. ¿Sí? Fíjense que más allá que la expresión es distinta, siempre cuando uno establece una serie o define una serie, como lo hicimos con la serie de Taylor, bueno, después lo que tenemos que encontrar es una expresión para calcular los coeficientes, ¿sí? Que aproximan a la función a través de la serie. ¿Sí? Entonces,
con esos coeficientes más los del A sub 0 que había definido antes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era, no entran todos en la hoja, ahí está. ¿Sí? De esta manera demostré que los coeficientes de esa serie, ¿está bien?, vienen dados por estas tres expresiones.